Ok. ¿Gaste de cero o estás De, cero ahorita? ¿Practicaste algo? de esto, la verdad, no. He visto, pero no he practicado, no he hecho ejercicio todavía. Ah, dale. Mm, bueno, yo de acá tengo algún ejercicio que les pasé, ¿no? Ajá, Pasemos por una acá. ya. Bien. Acá están las fórmulas. Cuando se comienza de acá, ah, voy a parar la cámara. Ya, o sea, ¿qué pasa, no? Que si una, puedes decir una maquinaria, un vehículo, quiere entrar en movimiento, tiene que vencer estas dos resistencias de acá, ¿no? Que son fundamentales. O sea, la resistencia al rodamiento y a la pendiente. Y, o sea, si el vehículo va a entrar en movimiento, el ripple, que no es más que una fuerza, tiene que vencer estas dos de acá, la resistencia al rodamiento y a la pendiente. Ahora, el ripple es fórmula. O sea, eso está, a ver, acá está el ripple. O sea, es una fuerza nomás esto. Vos sabés que la definición de potencia es fuerza por velocidad, ¿no? Esa es una definición. La potencia es fuerza por velocidad. Entonces, si vos despejas la fuerza, ¿qué vas a obtener? Vas a Presión por ahí. obtener Ah, perdón, potencia sobre velocidad. potencia sobre velocidad, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la fuerza que requiere el vehículo para poder vencer esta resistencia de acá. Y es lo que tenemos acá, mira. El ring pull es esta fuerza y N es la potencia del motor. Ahora fíjate en el denominador, está la velocidad, ¿no? Que es justo como está en la definición. Ya el 270 y este NM son, o sea, son valores, ¿no? Que, por ejemplo, el NM es la eficiencia mecánica, o sea, le resta valor a la potencia. El NM, perdón, tiene un valor de 0,875. ¿Lo sabes? No, eso lo Es una dicta. constante entonces, ¿no? Mm, Depende, ¿no? Podemos decir de qué tan viejo o nuevo sea ese equipo, pero nosotros adoptamos C875. ¿Qué significa eso? Ah, o sea, el N0 es la potencia del motor. Es como me dice que está, como mandó el fabricante. Y el NM es la potencia que ya le llega a la llanta esa, ¿no? O sea, aquí hay un N0, una potencia del motor, y aquí hay una potencia ya en la propia llanta, ¿no? En la propia llanta del vehículo. Ah, ya. Entonces, o sea, no va a llegar, ¿cierto? Con la misma potencia que tiene el motor, ¿no? Siempre va a haber una pérdida, ¿no? Entonces, este NM es como un valor que le reduce al N0, o sea, la potencia del motor. Eso, eso vendría a ser este NM de acá. Y ya 270 es, pues, es nomás para realizar las conversiones. Eso es constante. Entonces, eso sería el ripple. Es nomás potencia sobre velocidad. Es lo que está acá, ¿no? Potencia sobre velocidad. Y si nosotros analizamos esta fórmula, aunque creo que es más conveniente, ahí en los ejercicios vamos a analizarla más a fondo esta fórmula, cuando vayamos haciendo ejercicio. Aquí también el NM es la potencia que le llega a la rueda sobre la potencia que hay en el motor. Eso es la eficiencia mecánica. Luego está este otro, que sería cuando hablamos de adherencia. Esto pasa, o sea, ¿cómo se define esto, no? La fuerza que genera la adherencia que hay entre la rueda y el terreno es este factor o coeficiente de adherencia por la carga que hay en la rueda motriz. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, en un vehículo, ¿no? Van a haber dos ruedas que se muevan, o sea, debido a la potencia del equipo,
y van a haber otras dos que se van a mover, pero gracias a que las otras dos se movieron, ¿no? O sea, es un poco, a ver, Claro, o sea, no, la potencia va solo a las de atrás y las de adelante son solo para equilibrio del ajá, equipo, ¿no? se mueven gracias a que el otro está en movimiento, ¿no? Como las tuercas, más o menos, ¿no? Sí, sí, como la rueda de Entonces, carretilla, digamos. ujú, exacto. Entonces, este peso M es, es el peso que se distribuye a esas ruedas motrices. O sea, el peso del vehículo es solo uno, ¿no? Que Ujú. vendría a ser el peso bruto del vehículo, ya sea cargado o que no esté cargado. Entonces, ese peso se va a distribuir, por así Entre el decirlo, primer bailante. ajá, digamos, 30% a las llantas directrices y 70% a las motrices. Estamos suponiendo nomás. Entonces, ¿vos cuál usarías acá en la fórmula? Usarías el 70%, ¿no? Ya que estas son las motrices, o sea, son las que están conectadas al motor, son Ujú. las que se mueven gracias al motor, ¿no? Estas de acá no, ¿no? Estas de acá se mueven gracias a que estas de acá se están moviendo. Entonces, esas usarías acá, las que son de ruedas motrices. O sea, el peso que se distribuye al de las ruedas motrices. Esto va a ser un dato, no, no te preocupes. Eh, o sea, el ingeniero, no sé si lo viste el ejercicio de la clase, cuando hizo ese Excel, ¿no? Ajá. Él lo hizo una tabla, ¿no? Vacío y cargado. Y acá decía motriz y acá decía directriz. Y decía que cuando era vacío se distribuía al 0,4, que es 40%, ¿no? Y el otro 0,6 era, que, no, era 0,5 que recuerdo. Eso te está diciendo nomás que en la rueda motriz se está distribuyendo el 40%, ¿no? Cuando el vehículo está cargado. Y ya cuando está cargado, pero cuando está vacío, y este cuando está cargado, se distribuye el 50%. Lo tengo, creo, el Excel del ingeniero. Le voy a buscar. No, tranquilo, seguí. Entiendo. Pero no te preocupes, no hay muchos ejercicios de esto. Esto es lo fundamental. Esto de acá, sí o sí. Ah, pero vamos a ver ahorita más ejemplos y en base a eso ya vamos a entender. A ver. Entonces, este va a ser tu esquema final, mira. Todas estas inecuaciones de acá salen de acá. Fíjate que si el ripple es mayor o igual a la resistencia total, ¿qué es lo que va a suceder? El vehículo se va a mover. Sucede lo contrario si es que es menor. No, no se va a mover, ¿cierto? Porque hay más fuerza que se opone al movimiento. Y luego están estas dos de acá, que hacen referencia a la adherencia, ¿no? Del terreno. Si el ripple es mayor a la fuerza, estamos analizando estas dos de acá, ¿no? Si el ripple es mayor, o sea, va a patinar el vehículo, no, no va a avanzar. Y ya si es menor, este se va a mover. De ahí salen estas inecuaciones, de analizando este esquema de acá. Mm, Y estas son fórmulas ya que a medida que veamos el ejercicio lo vamos a ver. Damos un ejercicio. Aquí las entender mejor con la fórmula. Entonces, Ahí ya, está. bueno, ¿qué dice? A ver, el problema. Calcular la máxima pendiente que puede subir un camión que tiene un peso propio de 7 toneladas. Eso ya es un dato, ¿no? 7 toneladas vendría a ser el peso bruto del vehículo, con una potencia en el motor de 150 HP. Esto también es un dato, es el N0, o sea, la potencia, ¿cierto? Que está en el mismo motor. Luego dice que sube un camino a una velocidad de 40 kilómetros, es otro dato. Y que el camino tiene una resistencia, a ver, a un factor de rodamiento del 25 kilogramos sobre toneladas. También es un dato. El factor de rodamiento es lo que conocemos como KRR. Eso es el factor de rodamiento, que se lo utiliza para determinar la resistencia al rodamiento.
y sus unidades son estas de acá. Eso tenés cuidado con las unidades. Sus unidades del factor de rodamiento es kilogramos sobre toneladas. Esas son sus unidades. Puede haber obviamente otras unidades, ¿no? Como kilogramos libras o libras toneladas, he visto que me acuerdo. Pero esas son sus unidades. Entonces, me da esos datos y me da, a ver, me pide la pendiente. O sea, ¿qué significa? De que mi vehículo va a subir, ¿cierto? Una cierta pendiente. Y yo tengo que calcular cuál va a ser la máxima pendiente que puede subir. Entonces, Ya, ya, ya. yo analizando los datos, cuando veas estos dos datos de acá, de potencia y velocidad, ya vos automáticamente puedes calcular el ripple. Y para nosotros, ¿qué es el ripple, no? Habíamos dicho que el ripple es la fuerza, ¿no?, que tiene ese vehículo para poder vencer las resistencias que se le presentan, ¿no? Eso es el ripple. O sea, el vehículo va a avanzar con una cierta fuerza, ¿no? Un Sí, cierto ripple. Y ese ripple va a ser el que va a vencer, ¿no?, las otras dos resistencias, que sería el rodamiento y la pendiente. Entonces, esto es lo que vamos a calcular ahora, el ripple. ¿Cómo voy a calcular el ripple? Conociendo estos dos datos de acá, potencia y velocidad. Entonces aplico la fórmula, quita la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula de ripple la aplico y reemplazo. Aquí tenés que tener cuidado. 270 no hay problema, es constante. N0 es la potencia en el motor, 150 HP, ¿no? Pero la fórmula me exige que yo tengo que reemplazarlo en caballos vapor. Eso es importante. O sea que la potencia tiene que estar en caballos vapor y no en HP. Entonces yo aplico su factor de conversión. Yo sé Oye, que un pero H, caballo de vapor no es lo mismo que HP. no, este es sistema internacional, sistema inglés y el otro es sistema internacional. No es lo mismo. Horse point y el otro es caballo de vapor. Ajá, Yo creí que era lo mismo. Ya. es horsepower, ¿no? Potencia, Ah, caballos sería. horsepower. Sí. Ah, este es el factor de conversión, que un HP es igual a 1,014 caballo vapor. Eso acordátelo. O sea, no puedes reemplazar la potencia en HP, tiene que estar en caballos vapor. Luego está la eficiencia mecánica, que eso para nosotros es 0,875. Ya sabemos, ¿no?, qué significa esto. O sea, le va a reducir, ¿cierto?, un valor a la potencia, ¿no? Porque no el 100% llega a la llanta, ¿no?, de la potencia del motor. No todo llega a la llanta. O sea, le quita valor externo. Eso es la eficiencia mecánica. Entonces, reemplazamos, ¿no? En el denominador está la velocidad. La velocidad tiene que estar en kilómetros sobre hora. Eso no te olvides. En kilómetros sobre hora. Entonces, conocido esos valores, reemplazando, voy a tener este ripple, que es 898 kilogramos. Esas son sus unidades, aplicando la fórmula. Entonces, ¿qué significa esto? Ya lo sabemos, ¿no? Es la fuerza que va a generar el camión para vencer estas resistencias que se le presentan. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de las unidades. Potencia en caballos vapor y la velocidad en kilómetros sobre hora. Ya lo demás es nomás reemplazar, ¿no? Entonces ese es el ripple. Ahora vamos a determinar la pendiente, ¿no? ¿Pero le entendiste hasta ahí o tenés dudas de Esta ER, ¿no? qué La cosa? energía de Ripple siempre va a ser kilogramos. Aplicando la fórmula y con esas unidades va a estar en kilogramos. Kilogramos fuerza, ¿no? Pero acá está en kilogramos, ¿no?
Si quieres lo llevas a tu Aprovechando, ordenador. aprovechando que estás aquí ahorita, Fernandito. Kilogramo Claro. fuerza es lo mismo que el kilogramo, ¿verdad? Nada más que es una equivalencia transformada por la gravedad, ¿no? Mm. Eso yo lo he visto también en ejercicio que me confundía ahí. Sí, en Shawn decía que era lo mismo. Kilogramos y kilogramos pues. Ah, perfecto. Algo le entiendo, ¿verdad? Ya, ya. Entonces estamos bien. Sigamos. Dale. Ah, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la pendiente máxima. Esta palabrita de acá es mágica. Máximo. ¿Qué significa? O sea, Hasta lo último que puede escalar, ¿no? Si aumenta un poquito más ya no sube, ¿o no? exacto. Hasta lo último que puedes ganar. O sea, nosotros sabemos esta desigualdad, ¿no? Que si el ripple es mayor o igual a la resistencia total, el vehículo va a avanzar, ¿no? Eso lo hacemos acá. Si es mayor o igual, el vehículo va avanzando, se mueve. Entonces nosotros vamos a trabajar al límite. O sea, vamos a igualar esa ecuación. Mm, O sea, estamos trabajando a su mínimo valor, ¿no? Del ripple. Puede trabajar más, ¿no? Puede tener más. Igual va a avanzar. Pero nosotros estamos trabajando a su mínimo valor. Estamos igualándolo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar esta ecuación de acá. O bueno, esta igualdad, ¿no? Que el ripple sea igual a la resistencia total. Igual va a avanzar, ¿no? Porque el criterio es este. El criterio es que sea mayor o igual. Entonces, nosotros lo estamos igualando. Estamos llevando al ripple a su mínimo valor. Entonces, lo que hacemos acá, a ver, vamos a hablarlo de esto, es lo que hacemos acá, miren. El ripple lo estamos igualando a la resistencia total. Y la resistencia total no es más que la suma de la resistencia al rodamiento y la Más la pendiente. resistencia pendiente. Ajá, exacto. Entonces, estamos aplicando esta igualdad acá. Ahora, ¿qué es la resistencia al rodamiento? Bueno, la resistencia al rodamiento hay dos fórmulas. La primera fórmula la puedes obtener de la definición del factor de rodamiento. O sea, nosotros sabemos que el factor de rodamiento es, es la resistencia al rodamiento sobre el peso bruto del vehículo. O sea, si yo despejo la resistencia al rodamiento, voy a obtener esta expresión que me va a determinar la resistencia al rodamiento o fricción. Esa es una fórmula que proviene de acá, de esta definición. O bien puedes aplicar esta otra fórmula, aunque no es muy recomendable, porque la verdad no le he visto que se aplique la de acá. O sea, como ves, ¿no? La fórmula esta me dice lo siguiente, que la resistencia al rodamiento o fricción es igual al, al 2% del peso bruto del vehículo, 2% del peso bruto del vehículo, más eh, un 6% del, del peso del vehículo a, por cada centímetro que se hunde. Eso me está diciendo esta fórmula. Mientras más se hunda la llanta, más resistencia al rodamiento va a generar. Pero esta no la usamos. Usamos la acá. También por el tema de los datos, ¿no? Porque este dato me lo está dando. ¿Tenías pregunta? O, No, está claro. Siempre ocupo entonces esta ecuación de aquí. esta es la más común. Por el tema del dato, ¿no? Porque fíjate que me está dando el factor de rodamiento. Ujú. Entonces yo, despejando esta fórmula de acá, voy a obtener esto, ¿no? Acá. Entonces, Correcto. resistencia a rodamiento, reemplazo nomás.
peso bruto del vehículo por el factor de rodamiento. Eso te va a dar 175 kilogramos. Una Esa es consulta. la resistencia. ¿Cómo? Cuando el ingeniero nos mencionaba de que se ocupa el peso bruto del vehículo, decía de que este se divide entre las dos llantas. ¿Será que me llega a pedir, digamos, de que calcule la resistencia en una sola llanta para dividir en dos o no has visto un caso así? Sería para el caso de esa fuerza de adherencia, ¿no? Que, Ah, o sea, que cierto, te cierto. distribuya la fuerza a la rueda motriz o a la directriz. Pero sí puedes calcularlo también. Si te Ah, dice, pero tendría que decirte cuánto se distribuye a tal rueda, ¿no? A la motriz o directriz. Tendría que perfecto. especificarlo. Ya. Entonces tenemos ahora el RR. Reemplazamos la otra fórmula, pues, ¿no? A ver. Ujú. Ahora vamos a calcular la resistencia a la pendiente. O sea, ya tengo una, ¿no? Ya tengo la de acá, la resistencia al rodamiento. La resistencia a la pendiente también es fórmula. Esta es su fórmula, la de acá. Me dice que es igual a el porcentaje de la pendiente, que es mi incógnita, ¿no? Sobre 100 por el peso bruto del vehículo. Esa es la fórmula. Este 1000 de acá ya es para hacer la conversión. O sea, para poder llevarlo de toneladas a kilogramos. Así que el 1000 no está en la fórmula. En los apuntes del ingeniero no está la fórmula, pero ya se lo usa para convertirlo de toneladas a kilogramos. Eso tenés que tener mucho cuidado. Vas a ver más ejercicios más adelante que, o sea, tenés que aplicarlo, ¿no? Este 1000 para convertirlo. Es bien engañosa en este tema de las unidades, este, Claro. porque más adelante vamos a ver un ejercicio, vas a ver, que a mí también me confundió, pero sí o sí tenés que empezar. Bueno, acá lo hice, quedó un poco directo. Reemplacé nomás el peso bruto, era 7, ¿no? Sí, 7 7 por toneladas. 7 por 1000 dividido entre 100. 70%. O bueno, 70 por la pendiente. Es que usé esta nomenclatura yo. A esto le puse pendiente. No, pero está bien, Fernando, mira, porque tenemos 7 toneladas, ¿no? Ajá, Entonces, tengo 7 aquí y yo sé que una tonelada es igual a 1000 kilogramos, claro. ¿no? Ujú. Y así lo eliminamos. Ahí esto queda expresado en kilogramos. Y Sí, se puede sumar con este, ¿no? Porque es término semejante. exactamente. Entonces, una vez que ya tenés estas dos, lo sumás nomás aplicando la fórmula. Esta de acá. Como estamos trabajando al mínimo valor, o sea, lo estamos igualando, se, acá nomás despeja ya. El ripple es igual a la resistencia de rodamiento y pendiente. Despejas y te va a dar este resultado, 1033. Mucho cuidado con las fórmulas, con las unidades, ¿verdad? Bueno, no sé si la entendiste, Entonces, primero resto 175 y luego divido entre 70, ¿verdad? Porque este es un producto. como O sea, este 150. estaría multiplicándote, ¿no? Claro, está multiplicando. Entonces este pasa a restar, el 175 pasa a restar y luego el 70 pasa a dividir. Eso es lo que te pregunto. Ajá, exacto. Ah, ya, perfecto. Ok, Eso te da 1033. Si te pide ya el ángulo, aplicas esta fórmula, ¿no? De acá, porque esto es porcentaje. O sea, la tangente del ángulo es igual a la pendiente sobre 100. pues 100. Ujú. Y así hallas el ángulo. ¿Qué lo cango? Ahora, entonces, este sería el ángulo en el que el ER es igual al RT. El ER era qué cosa? La energía de Ripple y el RT que era. El ER decís, ¿no? Este es el ripple. Ah, el Ripple y el otro es
La resistencia, ¿no? Lo de acá, Ujú. la resistencia total. Esto es lo que... Sí, ajá. Y esto es ya ¿no ves? O sea, el vehículo necesita una fuerza para poder vencer estas dos claro. resistencias, ¿no? Y la suma de ambas es la resistencia total. Una depende del terreno, ¿no? Y otra depende también de la topografía, ¿no? Por así decirlo. Si es elevado o no. Podemos sacar algunas conclusiones acá, que es muy importante. O sea, no sé si sea bueno que la anoté. Claro, Por aquí va, ejemplo, mira. ah, mira, por ejemplo, a ver, podemos decir de que, de acá bien, comencemos este análisis del factor de rodamiento. Para no hacerlo mecánico, porque, o sea, uno directamente puede hacerlo con fórmula, ¿no? Estoy tranquilo, lo resuelvo. Pero veamos algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, el factor de rodamiento. O sea, este valor de acá, ¿qué me está indicando? Me está indicando de que mientras más pesado sea el vehículo, más resistencia va a generar. O sea, ¿qué significa eso? Claro. Si un vehículo pesa 1 tonelada, entonces con este factor de rodamiento se le va a aumentar 25 kilogramos de una fuerza contraria, ¿no? Y eso está en las unidades. Fíjate, mira. Si el vehículo pesa 3 toneladas, entonces va a ser 75 kilogramos, ¿no? Que se le tiene que aumentar. Entonces, eso más o menos para entender esta definición de acá, del factor de rodamiento. O sea, Ya. si el vehículo pesa, a ver, digamos, 8 toneladas, entonces multiplicado por 25, ¿no? O sea, si el vehículo Ah, pesa 8 kilogramos. toneladas, ajá, Sí, pues, la resistencia va aumentando. 25, 8 por 25, ¿cuánto da? 200. Casi 2000 gramos. Ah, 200, sí. Ujú, 200 kilogramos. Eso sería en cuanto a este conceptito de acá, del KR. Otra Sí, cosa, es interesante. claro. Por ejemplo, ah, a ver, si te pide, por ejemplo, recalcular para esta velocidad, ¿no? Hay ejercicios más adelante donde se ve eso, pero si te pide, a ver, el ripple para una velocidad mayor, a ver, en vez de 40, que sea 60, a ver, que la velocidad aumente. O sea, si la velocidad aumenta, o sea, el vehículo va a tener menos ripple, ¿no? O sea, va a tener menos fuerza para vencer estas resistencias. O sea, si la velocidad del vehículo aumenta, va a ser menos ripple, o sea, menos fuerza para vencer estas resistencias. Y eso lo vemos acá, ¿no? En la fórmula. Fíjate que el ripple, o sea, es inversamente proporcional, ¿no? a la velocidad. Si la velocidad aumenta, le va a dividir más, ¿no? Va a dividir más a este numerador y entonces el ripple va a disminuir. O sea que la fuerza del vehículo va a caer, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, a ver, o sea, en el caso de esas avenidas, ¿no? Donde son de subidas, ¿no? ¿Vos con qué marcha podés subir la primera, segunda o cuarta? Primera. Primera, ¿no es? Una velocidad baja, ¿no? Sí. Entonces, mientras más baja sea la velocidad, más fuerza va a generar. Pero si la velocidad es alta, menos ripple. O sea, eso, más velocidad, más velocidad, Menos recursos. menos ripple. Es, y menos velocidad, más ripple. O sea, más.
Eso está en la formulita acá. Y también podemos analizar con la potencia. O sea, si el motor tiene más potencia, va a tener más velocidad, ¿no? Va a ser Ujú. fuerte su. Y así podemos sacar más. Hay un ejercicio que es interesante con el de las cargas. Y creo que a varios los tumbó el antiguo semestre, porque le salía unas cargas negativas. Y no, pues, varios, o sea, dudaban de su procedimiento. Porque que un vehículo te lleve menos 3 kilogramos. Suena Claro. ilógico, ¿no? Pero hay un razonamiento ahí. Creo que está acá ese ejercicio. Pero ahorita lo vemos. Sí. Se entendió, Mm, Fernandito, muchas gracias. Está claro. a ver. Va, es que mientras vayas haciendo más ejercicio, vas a entender más, o sea, ya con los datos ya vas a, de una forma directa, ya vas a saber cómo resolver. Mira, por ejemplo, de acá, mira, a ver qué dice. Un camión con 12 toneladas de peso propio sube una pendiente de 5% a una velocidad de 35 kilómetros por hora. El camino tiene un factor de resistencia al rodamiento de 35. Ya sabemos qué es esto, ¿no? Es el KRR. Ujú. Y ya sabemos que con esto yo puedo determinar la resistencia al rodamiento. ¿No ves? Sí, Determine la velocidad si sube con una carga de 8 toneladas. A ver, entonces ahí si nosotros aplicamos los anteriores conceptos, ¿eh? La segunda, la velocidad tiene que ser más rápida o más lenta que cuando está yendo vacío y cuando está yendo cargado. perdón, perdón, perdón. Acá, mira, Pueblo, la pregunta dice, determine la velocidad si sube con una carga de 8 toneladas. Esto es el peso vacío, o sea, la volqueta vacía, por así decirlo. Y esto es cuando ya tiene una carga extra. Entonces, Esa es solo la carga ya, extra. 8 toneladas. Esta es la carga ya de la volqueta. Ya. Y entonces, Necesita menos velocidad, entonces. menos velocidad, ¿no? Exacto. O sea, ya tenemos una idea, ¿no? De cómo tiene que ser nuestro resultado. Tiene que ser menor a 35 kilómetros sobre hora. O sea, uno ahí ya analizando, ¿no? Analizando esta fórmula, ¿no? La de acá, la de Ripple. Ya se tiene una idea, ¿no? de cómo va a ser el resultado. Entonces acá están los datos, ¿no? El peso bruto de vehículo, si no te lo especifica, vos trabajalo como si fuese cargado y vacío. O sea, como si fuese un camión con carga. Así trabajarlo el problema. Pero si ya te especifica de que tiene o sea, que puede llevar una cierta carga, entonces trabajarlo por separado. O sea, que 12 toneladas sea el peso del camión sin carga y que las 8 toneladas sea ya el peso de la carga. Eso sí te lo especifica el enunciado. En el anterior ejercicio no era así, ¿no? Aquí no lo especificaban, ¿no? De que sea, o sea, de que sea la suma de los dos, ¿no? Pero en cambio acá sí. Dice con carga y acá dice vacío. Eso tener cuidado. Me Bien. da la pendiente, me da la velocidad y el factor de rodamiento. Bueno, a ver, ¿qué podemos determinar? Analicemos los datos. A ver. Tengo velocidad, tengo estos dos, ¿no? Con estos dos valores, yo puedo determinar la resistencia total, ¿no? Sí, Y con la resistencia total, yo sé que puedo igualarlo al ritmo. Entonces, eso vamos a hacer ahora. Mira, vamos a comenzar por la resistencia a la pendiente. La resistencia a la pendiente, ¿a qué es igual? Fórmula, ¿no? La que está acá. Es la pendiente sobre 100 por el peso bruto. Pero lo que vamos a hacer, a ver, te voy a decir la receta del ejercicio.
vamos a calcular la potencia del motor, pero para la condición de vacío. O sea, cuando esté vacío el camión. Y con esa potencia vamos a trabajar, vamos a hallar la velocidad. O sea, con esa potencia en vacío. Entonces determino la resistencia a la pendiente. Esta es fórmula. Peso bruto es 12 porque estamos trabajando con la condición de El peso vacío. vacío. Ajá. Esta es nuestra intención. Hallar la potencia en la condición de vacío. O sea, la potencia del motor cuando esté vacío. Ese es nuestro objetivo momentáneo, ¿no? Entonces determino la resistencia a la pendiente. Aquí no, es fórmula nomás. 12, no te olvides del 1000 para llevarlo de toneladas a kilogramos. Ujú. Eso te da resistencia a la pendiente 600 en la condición de vacío. La resistencia al rodamiento, que ya sabemos que es igual al factor de rodamiento por el peso bruto del vehículo. Entonces, 35 por 12. Aquí no se multiplica por 1000, ¿no? Aquí no existe eso, porque esto ya está en toneladas y se va a eliminar con el de acá, ¿no? Así que acá no se multiplica por 1000. Entonces, 12 por 35, 420 kilogramos. Entonces, esa sería la resistencia al rodamiento y esta la pendiente. La suma de ambas, ¿qué es lo que me da? Me da la resistencia total, ¿no? la suma de estas dos. Y eso lo vamos a igualar al ripple. Entonces, esto ya sabemos, ¿no? ¿Por qué lo igualas? ¿No? Estás llevándolo al mínimo valor, ¿no? del ripple ahí. Entonces, el ripple es 1020. Ujú. Ahora, conocido el ripple, yo puedo aplicar su definición. O sea, el ripple es 270 por la potencia por la eficiencia mecánica. Entonces, aplicando esta fórmula, voy a determinar mi objetivo, ¿no? Que era de conocer la potencia del vehículo en la condición de vacío, ¿no? Cuando el camión está vacío. Eso lo voy a hacer conociendo el ripple. Entonces, acá nomás despejas la potencia y reemplazame. Estoy despejando la potencia en el motor. Entonces, reemplazas el ripple, reemplazas la velocidad y abajo es constante, ¿no? 270 por 0,875. Acá hay un error, ¿no? Eso que Eh, te estoy marcando, Fernandito, ¿qué se llama? ¿O eficiencia qué letra mecánica. es? Esa es la eficiencia mecánica. ¿Qué letras son? NM, ¿no? Solo que ahí me N. salió una E. Ah, ya. N- Eficiencia. Estoy anotando todo. Ah, creo que sepa eh, es 0,875. Ahí te equivocaste, ¿no? sí, sí, 0,875, ¿no? Es, es la potencia que le llega a la rueda sobre la potencia que hay en el motor. Eso es la eficiencia mecánica. La potencia en la rueda sobre la potencia en el motor. ¿No es? En el Eso motor sería. y lo que es de fuera. Ok, gracias. Entonces, aplicar nomás ahí, reemplazar los datos, reemplazar el ripple. No te olvides que el ripple fue igualando, ¿no? Igualando a la resistencia total. Es lo que hicimos acá. Entonces, reemplazo el ripple de acá, reemplazo la velocidad en la condición de vacío y reemplazo la eficiencia mecánica. Y eso te va a dar esta potencia. La Para cuando el potencia, vehículo está vacío. exacto, cuando el vehículo está vacío. Fíjate que no he reemplazado nada de 1,014. Eso no hay que reemplazarlo, ¿no? Porque Ujú. la fórmula me decía que para una potencia en caballos vapor. Eso acá no se reemplaza. Lo del ¿Qué es la unidad 1,0. de caballos vapor? O el equivalente en unidades. Ah, eso está en mis apuntes. El ingeniero le explicó, pero era un caballo vapor era igual a, acá también, ¿no? A
75 kilogramos por metro segundos. Eso es como decir, a ver si lo analizamos, es la Por metro fuerza, sobre segundo. Es como un ¿cómo? niño. O sea, un caballo vapor es igual a 75 kilogramos, que es fuerza, ¿no? Sí, Por por velocidad. velocidad. Ah, ya. Es como, a ver si lo analizamos, sería la fuerza que, que lleva, o sea, ese camión a esa velocidad. Más o menos así lo interpretaría. Es la fuerza que Pero recorre en un metro en el tiempo de un segundo, más o menos. ujú, tenía que ver esa clase, ¿no? Pero él me explicó. Interesante, pero interesante, la verdad. Ah, es bonito esto. Es que pasa, Fernandito, de que yo doy clases de materiales de Ujú. laboratorio de 7 a 10 y salgo de allá y me vengo a carrera a ver la clase, pues en el micro se me acaban los megas, así que llego tarde a la clase siempre los miércoles. Ah, Por eso pero, estoy medio claro, perdido. vas a tener los videos nuevos, ¿no? Sí, los voy a ver, los tengo. De acá sale esa fórmula, ¿no? Si vos buscas en internet, te va a salir seguramente la fórmula de potencia. O sea, la potencia es la rapidez con la cual uno hace un trabajo, o sea, trabajo sobre tiempo. Ujú. Mientras más rápido hago esa tarea, más potente soy, ¿no? Porque hice más rápido mi tarea. Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo. Nosotros sabemos que trabajo, ¿a qué es igual? Fuerza por distancia, ¿no? Eso es trabajo. Sí, Y el tiempo, pues bueno, ahí no tengo nada que reemplazar. Ah, y si analizamos estos, ¿a qué es igual la distancia sobre tiempo? a la velocidad. Ujú. Entonces, la potencia va a ser igual a la fuerza por velocidad. De ahí sale eso, la fórmula de Ripple. Ah, esto es potencia mecánica, se lo conoce con ese nombre. Y Ok, esto ya es definido. potencia mecánica. Ujú. Yo también me preguntaba, ¿y dónde salía esa fórmula? Unos apuntes me pasaban. De ahí estaba viendo. Volvamos al ejemplo. Todo lo que hicimos acá fue determinar la potencia que tiene ese camión, ¿no? Cuando está en la condición de vacío. ¿Eso de dónde salió esa potencia? De acá, ¿no? Sí, de ahí salió. Ujú. Conociendo el Ripple, yo apliqué nomás la definición de Ripple y despejé, ¿no? La potencia. Vos acordate, pues, de todas las fórmulas que hemos visto, ¿dónde está, en cuál de las fórmulas aparece la potencia? Y ahí ya pues, yo me voy acordando y voy a llegar a esto, que la potencia aparece en esta fórmula. Ah, pues entonces esa fórmula tengo que usar, ¿no? La de acá, la de Ripple. As- Así, ¿no? No. Bueno, yo es lo que yo hago. O sea, me piden algo y recuerdo, ¿no? En todas las fórmulas que tengo y entonces a esa me voy y analizo mis datos y ya, pues, ¿no? Así voy encontrando. Entonces esa es la potencia en vacío. La pregunta me dice, ¿cuánto es la velocidad si sube con esta carga de 8 toneladas? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, usando la misma fórmula de Ripple, Ujú. la misma fórmula de Ripple de acá, voy a determinar la velocidad. Entonces, el Ripple no va a ser lo mismo, ¿no? Porque no va a ser la misma fuerza cuando ya esté cargado, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo el Ripple, porque ya tiene que generar más fuerza, ¿no? Ya que hay una carga de 8 toneladas. Entonces voy a determinar el Ripple ahora y esta potencia no la voy a determinar, ya que voy a usar
la potencia de la condición de vacío. Fíjate, está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Determinar el ripple, pero para la condición de cargado. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Sabemos que el ripple se iguala, ¿no? A la resistencia total. Entonces, la resistencia total no es más que la suma de estas dos de acá. Rodamiento es KRR por peso bruto. Fíjate que el peso bruto cambió. Ahora es 20. ¿Por qué es 20? Porque ya está cargado, ¿no? El vacío más la carga sería 20, ¿no? La carga era 8. 12 más 8, 20. No es lo mismo ahora, es 20 la carga. O sea, ya está cargado ese camino. Entonces, peso bruto por el KRR, 700. Y lo mismo para la pendiente. O sea, la misma pendiente, la resistencia a la pendiente, perdón, el peso bruto, ¿no? Acá. ¿Por qué puse esto? Es peso bruto acá, por 1000. Esto lo entendés, ¿no? ¿Esto ya es la resistencia o por qué fórmula? O, Sí, está clarísimo. entonces, esta es resistencia total, lo cual lo iguala al ripple, ¿no? Una vez que conoces la resistencia total, ya automáticamente conoces, ¿no? El Espejo ripple. nomás. Ujú. Lo igualas nomás al ripple. Se conocido el ripple y resistencia total, reemplaza en la fórmula. Acordate nomás, en las fórmulas que hemos resuelto, ¿dónde aparece la velocidad? Abajo En simplemente la definición despejamos, de... ¿no? Ujú, tenemos que despejar, exacto. Se despejando y trabajando la potencia de vacío, voy a encontrar la velocidad. Y es tal como dijimos al principio, ¿no? Que la velocidad tenía que ser menor, ¿no? La velocidad tenía que ser menor, porque está llevando más carga, ¿no? Y mientras más resistencia presente ese camión, menos tiene que ser la velocidad para vencerlo. Y entonces cumple, ¿no? Cumple con lo que habíamos dicho al principio. Y eso Sí. sería este. El 1700 es el ripple, ¿no? Es del despeje, ¿no? Ah, no sé si lo entendiste el ejercicio o Lo tenés entendí dudas. perfecto. Sí. Dale. Este no tiene enunciado, pero este es el que te decía, este es interesante. Este es de un examen. A ver, ¿tengo un latín? Dale. Mira, este ejercicio es bien interesante porque es bien completo, la verdad. Y es el que te decía en el caso de la carga. A ver qué dice, a ver. Calcular la carga que puede llevar un camión que tiene una potencia de 125 HP. ¿Esto qué es? N0, ¿no? La potencia en el motor. Que circula a una velocidad de 50 kilómetros sobre hora en un camino con un factor de rodamiento de 25 kilogramos sobre toneladas y una pendiente del 5% en subida. Esto es importante. Cuando el camión va en subida, Va a tener la pendiente. pendiente, ¿cómo? Va a tener una pendiente que va a ser una resistencia, ¿no? La resistencia Ah, pendiente. exacto, resistencia de rodamiento. Y si la pendiente es positiva, si ahí te lo dicen, ¿no? Con una pendiente positiva, entonces es subida. Eso quiere decir positivo. Si la pendiente es positiva, es de subida. Si la pendiente es negativa, es de bajada. Ah, ya. Mira, aquí hay un conceptito bastante importante, ¿no?
que puede ser una trampa. El ingeniero es bien tramposo. A ver, si yo te digo, calcule la resistencia total de acarreo, a ver, y la resistencia total de, de retorno. Esta es de acarreo y esta es de retorno. Entonces, cuando el vehículo está acarreando, está de subida, ¿no? Está subiendo, está con su carga ahí. Entonces, cuando el vehículo está llevando la carga, la expresión de resistencia total es la que conocemos, ¿no? La de ahí. La suma nomás de la resistencia a la pendiente más la resistencia al rodamiento. Eso cuando está llevando carga, ¿no? Cuando está acarreando. Pero cuando este vuelva, ¿qué es lo que va a suceder? El, el camión va a estar de bajada, ¿no? La pendiente Ujú. va a ser negativa, ¿no? Entonces, cuando el camión está de bajada, la resistencia total no es más que la resistencia de rodamiento. O sea, no, nosotros trabajamos para una pendiente cero. No, no hay resistencia a la pendiente cuando está de bajada. Entonces, es diferente, ¿no? La resistencia total cuando va de ida y cuando va de retorno. Eso, eso tenerlo en cuenta. No, no hay resistencia a la pendiente cuando es de bajada. No se Cuando le suma vuelven, tampoco, más bien como velocidad. no, no te escuché. Esa, o sea, perdón, creo que acá está el micrófono. Bueno, ahora sí, ya. ¿Sí se escucha? Yo te preguntaba que si cuando yo estoy en subida es una resistencia contraria al movimiento, entonces es una resistencia opuesta, ¿verdad? Pero cuando yo estoy de bajada, supongo que eso va a ser más bien como, y el vehículo va en este sentido, ¿no? Va a ser como una fuerza que de empuje, ¿no? Que me ayude a bajar con más fuerza. Eso te pregunto, aunque esté de bajada, igual es cero la resistencia. La resistencia a la pendiente, sí. Decís esto, Ah, ¿no? claro, porque ya no es resistencia, pues, ¿verdad, verdad? Si el vehículo está acá, este es su peso. Y esto de acá es la resistencia a la pendiente, ¿no? Ujú. La definición de resistencia a la pendiente, ¿no? Ahí en el libro del ingeniero estaba, se definía como la componente, ¿no? Del vector peso que va en el sentido del camino, ¿no? Entonces, fíjate que no hay resistencia a la pendiente, ¿no? Porque va, o sea, va ayudando más bien al ripple, ¿no? Esta ya sería la resistencia al rodamiento, ¿no? O la fricción del terreno y todo eso. Sucede lo contrario si lo analizas al revés, ¿no? Ah, si lo analizas como si esté yendo de subida. Ujú. Pero eso tener en cuenta, o sea, no, no hay resistencia a la pendiente cuando el vehículo está de retorno. Eso lo vi en un modelo, la verdad. Y también el ingeniero lo hizo en su clase. De acá lo analizamos. Pero lo entendiste esto de acá, ¿no? En su Sí. Excel también lo hizo. Lo buscamos si quieres en el Excel. Mm, creo que no lo descargué. No me acuerdo si lo descargué hoy.
Este tractor de Lucas también es interesante, ¿no? Porque entra alta teoría, la verdad. Por ejemplo, es en el caso de, fíjate, qué raro lo descargó como un archivo de Como PDF. PDF. ¿No? Acá está, paso. Oye, su examen no se da, ¿verdad? Belleza, digamos. Ahí hay modelo para resolver. Mejor lo descargo el otro, oye. Capaz ni se dio cuenta. Güey. Capaz no, ¿eh? Pero ya Mm. tenemos una idea. A este, ¿no? Belleza. ¿Sí? Capaz luego se da cuenta y luego. Aquí hay ejercicios para que vayas practicando también. Lo voy a hacer todingo. Belleza, digamos, está ahí los ejercicios. Y este fue el que hizo en clase, por ejemplo. Acá está, bien. La resistencia a la pendiente. Claro, es cero porque ya no hay resistencia. Porque al ser la pendiente en bajada, negativo, no es una resistencia, ¿no? Ya no se opone al movimiento, más bien favorece el Aña. movimiento con una caída, ¿no? Sí, exacto. Y lo hizo así en esa clase que avanzó. Y esta ya es la Esa curva. clase que no me callaba yo. Eso tenés que tener cuidado. Acá también. Esto es lo que te decía, cómo se distribuye el peso en sus llantas, Él lo en da. las directrices y en las motrices. Ya tenemos un Excel para el examen. Belleza, no sabía esto. Mira, está con respuestas. Y lo bonito es que entra estos ejercicios. Yo tenía miedo de que entre el Excel. O sea, como se sabe en práctico, ¿no? Ujú. Porque es fregado. Yo cuando hice el ejercicio ese del tractor, ¿no? Tenía altos conceptos teóricos. Como por ejemplo, cuando, ¿qué volumen usarías en la hoja esa, ¿no? En la hoja topadora del tractor, cuando este va avanzando. Que había sido el volumen compactado, no el volumen suelo. Pero Ah, eso está claro, entre. porque el tractor oruga saca árboles también, pues. Para eso lo ocupan últimamente. Es forzudo, o sea que va a sacar compactado. Vamos a otro ejercicio, nos salimos del tema. Y entonces la Así va a pendiente, ser. cero. Claro, Por lo cuando está tanto, de la retorno. resistencia, cero. La resistencia solo sería al rodamiento. Ya no habría resistencia a la pendiente. Pendiente, claro.
Dale, veamos este ejercicio mío. Aquí están los datos, potencia, velocidad y factor de rodamiento. El peso propio o el peso cuando está vacío, ¿no? Es 8 toneladas. Y ya cuando está cargado, es mi incógnita, ¿no? Esto es lo que yo quiero determinar. El valor de K. La carga máxima. No, es Q, ¿no? Es Q. Siempre me confundo con esto. Oye. Este es Q. Igual un amigo me decía, pero esto es Q, no es K, me decía. Por si es Q. Entonces, Ya. peso bruto, o sea, cuando está cargado, es Q más 8, ¿no? Que es el peso de la chata, ¿no? O sea, chata y motor, todo eso. Esto es lo que me está viendo. En el inciso A, la carga. Bueno, veamos los datos, ¿no? Tengo potencia, tengo velocidad. Con eso tranquilamente puedo determinar ripple, ¿no? Con potencia y velocidad. ¿No? Tranquilamente puedo hallar ripple. Es lo que voy a hacer. Aplicando la definición de ripple, que es esta fórmula, voy a reemplazar y voy a encontrar ripple. No te olvides, la potencia tiene que estar en caballos vapor. Y generalmente el ingeniero lo da en HP. Por eso Ujú. es que yo lo multiplico por 1,014 para llevarlo a caballos vapor. Esto es para llevarlos a caballos vapor, 1,014. Y esto es la potencia, pero en HP, en horsepower. Ah, reemplazar la velocidad en kilómetros sobre horas. Y acá es nomás calculador. Te va a dar este tipo de acá. O sea que la fuerza que puede llevar ese camión es de 598,90. Esta es la fuerza que puede vencer, que debe realizar ese camión para vencer la resistencia. Entonces, una vez conocido el ripple, vamos a aplicar la igualdad, ¿no? De acá. Ahora, esto ya lo sabemos por qué igualamos, ¿no? Sí, Porque ya me. el ripple es mayor o igual, ¿no? Ujú. Si queremos trabajar al Entonces, límite, por eso lo al digo límite, ¿no? Exacto. El ripple va a ser igual a la resistencia total. Ahora, ¿qué sucede en la resistencia total? En la resistencia total, que nosotros la calculamos con estas dos fórmulas, ¿no? Ya que es la suma, ¿no? De ambos. No conocemos este valor, ¿no? Así que Sí. lo vamos a trabajar genérico. Fíjate, la resistencia de rodamiento es KRR por la carga, ¿no? O por el peso bruto. Pero yo no conozco esto, no conozco la carga. Ujú. Entonces lo dejo así genérico, ¿no? Ahora la resistencia a la pendiente es lo mismo, ¿no? Ya sabemos la fórmula, ¿no? Es la pendiente sobre el peso bruto. Acá debería estar el 100. Entonces sería la pendiente sobre el peso bruto de vehículos. Acá es lo que te decía, ¿no? Acá tenés que tener cuidado con el tema de las unidades. Porque si vos hubieses desplazado sin el 1000, estaría mal, ¿no? Ya que este está trabajando en toneladas y este está trabajando en kilogramos. Y eso está mal. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con el tema este de las unidades. El 1000 es para llevar las toneladas a kilogramos. Lo multiplico por 1000. Y ahí nomás, pues, despejas tu incógnito, que es el valor de K. Y acá hay algo interesante, amigo. Fíjate que la carga me dio negativo. Entonces lo que te Para, decía para, antes, ¿no? para. A mí no me salió negativo. A ver, tendría que darte, pero el ingeniero lo hizo en su clase. Ah, aquí le puse más, perdón. Ah, ¿Dónde era producto? Ujú. ¿te dio ese valor? Que 25 así lo por hice 8 más la resistencia.
Ahorita, ahorita, ahorita. Estoy revisando. 11,96 me está saliendo. Mm, bien. Lo estás haciendo con Solveig. Sí, Acá es 598. ¿O cuánto estás reemplazando? sí, 598. Ah, ya le pillé el error. 5 en 3000 había puesto. Ah, no, no, es 55. Ah, sí, es menos 0,014. Está bien, está bien, está bien. Espera. 5 en 3000, digo. Está bien. Entonces, ahí viene el análisis, ¿no? Ujú. O, ¿qué significa una carga negativa? O sea, si la carga te sale negativa, significa pues de que el camión no va a poder llevar ninguna carga, ¿no? O sea, está, incluso con su chata más, está de más, ¿no? O sea, yo tengo que quitarle 0,014 a ese camión para que pueda vencer la resistencia total. Y eso lo vemos acá en la fórmula, ¿no? A ver, si vos reemplazás menos 0,014, le va a afectar a este valor, ¿no? Y al de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto te va a dar? A ver, va a dar más o menos 7,99, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería la carga que puede llevar el camión. Pero es un valor menor incluso al vacío. O sea, en otras palabras, no puede llevar, o sea, ninguna carga a este camión. Está mal diseñado, ¿no? Así es semejante, es muy poca potencia para alta velocidad, ¿no? 50 kilómetros. Entonces, ese sería el análisis. En vez de que yo lo cargue a ese camión, tengo que quitarle carga para que me cumpla, ¿no? La igualdad. O sea, tengo que quitarle acá al 8 toneladas, tengo que quitarle esta carga para que de recién me cumpla y pueda avanzar, ¿no? Sería el análisis de eso. Hay que Ah, quitarle, ya. no puede avanzar. En conclusión, le ponemos carga igual a cero. O sea, no puede llevar, no, está mal, ¿no? O sea, no puede llevar ninguna carga extra. Eso entonces, si en caso te sale negativo. Perfecto. Qué bueno. El inciso B, ¿qué dice ahora? ¿Está claro? Esto ya no hay mucho misterio. Me dice calcular la carga cuando la velocidad sea 30 kilómetros sobre hora. Entonces, recordemos, ¿no? Si la velocidad es más pequeña, va a poder llevar más carga, ¿no? ¿No? Exacto. Sí, sí. Cuando la velocidad disminuya, ese camión va a ganar más ripple, ¿no? Y por ende va a poder llevar mayor carga. Y es lo que está sucediendo acá. Yo estoy disminuyendo la velocidad y ahora sí me va a dar un resultado positivo, ¿no? Fíjate, pasó de 50 kilómetros sobre hora, pasó a 30. Entonces sí puede llevar más carga, ¿no? Ya que la velocidad es más lenta. Eso me está diciendo acá. Aquí hay dos formas de resolverlo, esta parte. Ah, el ingeniero lo hizo por regla de tres. Aquí lo que determinó fue el ripple. O bien vos podías aplicar la definición. ¿Cuánto es el ripple para esa velocidad? Ya sabemos que es 270 por Por la potencia potencia. por N. Ajá. Acá lo que estamos determinando es cuánto es el ripple para esta nueva velocidad, ¿no? Para la velocidad de 30.
Entonces, fórmula, determinarías ahí el ripple. Puedes hacer esto. La potencia sería la misma que es para vacío. Perdón, para la que es el dato, ¿no? La potencia. Podrías hacer esto, o bien podrías aplicar esta regla de 3. Te da lo mismo. Comprobarlo si quieres. Sería 270 por 125 por 1014 por 0,875 sobre 30. Me da 998. Lo que está acá, ¿no? Sí, sale eso. Puedes hacer eso o puedes aplicar esta definición. O sea, la regla de 3, ¿no? Ujú. Claro. Perfecto. Entonces, eh, nos sirve el ripple para esta velocidad. Y ahí determinar la nueva carga. Es el mismo análisis que hicimos acá. Fíjate, ¿no ves? Y igual el ripple a la resistencia total y despejo la carga. Mismo análisis, ¿eh? Lo que dice acá. El ripple igual a la resistencia total y de ahí despejo, ¿no? Igualándolo. Esto es ripple. Toda esta expresión de acá es resistencia total. De ahí despejo nomás la carga. Y eso me da 530. ¿Es un valor positivo? Sí debería darte positivo, ¿no? Porque ya la velocidad es menor y ya puede llevar más carga. O sea, ya es más fuerzudo ese camión. Ah, y eso, o sea, sería este ejercicio hasta el inciso B. ¿Te entendiste todos los incisos? Sí, te entendí. ¿Vale? ¿Qué dice ahora? Inciso C. ¿Cuál es la pendiente máxima que puede subir con la carga calculada en el punto 2 y un KRR igual a 36? Esto ya lo vimos, ¿no? Este inciso Sí, B de es acá. lo mismo. Es lo mismo que hicimos Es lo ah, mismo allá. exacto. Aquí, si querés, también podemos analizar el ejercicio, o sea, el resultado. Fíjate que la pendiente nos dio, o sea, más pequeña, ¿no? La pendiente nos dio más pequeña a la inicial. ¿Cuánto era la pendiente inicial? 5%, ¿no? Pero, pero ¿por qué la pendiente nos dio más pequeña? Porque el factor de rodamiento aumentó. Era ahora esto. ¿Cuánto es el factor de rodamiento para el inciso C? A ver, 36 me dice. Y para el inciso, para la primera pregunta, era 25. Ah, Entonces, aumenta, ¿cierto? Aumenta el factor de rodamiento. Entonces, podemos concluir que mientras más sea el factor de rodamiento, menor mayor va es a la ser la resistencia pendiente. también. Entonces, eso, El ¿no? factor de rodamiento es el que afecta en lo que es la resistencia, ¿no? Al rodamiento. Al rodamiento, exacto. Y, y eso va a ser también de que La pendiente disminuye. proporcionalmente disminuye la resistencia a la pendiente. Ujú, exacto. O Oye, está sea, la fórmula, pero hay que analizarlo, ¿no? Está fácil. es bien mecánico, o sea, con el tema de la fórmula. Pero es importante, ¿no? Analizar los resultados de acá. Hay una tabla en el libro del ingeniero para determinar este valor de acá. Y, o sea, el KRR depende de las condiciones del terreno, como si Ujú, fuese un terreno, o sea, un terreno que sea asfaltado, va a tener un menor KRR, ¿no? Un menor factor de rodamiento, ya que tranquilamente se va a deslizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha fricción. O sea, correcto. esto depende de la fricción. En el libro del ingeniero está, eh, la resistencia de rodamiento es por fricción, y esto ya depende de las condiciones del terreno. Para un terreno, o sea, que no esté, o sea, en malas condiciones, ¿no? Uno que sea con mucha arena, por así decirlo, su KRR va a ser mayor, ¿no? Y sucede lo contrario acá, ¿no?
Bueno, resistencia al rodamiento es por fricción. Así podemos analizarlo así. Ahí el inciso C de, ¿qué dice? A ver, ¿qué potencia necesita subir para una pendiente del 10%? Dice. Más 10%. Positiva es cuando está de subida, para las mismas circunstancias iniciales. Es lo mismo también. O sea, circunstancias iniciales me dice que es para los datos del primer inciso, ¿no? Para estos datos de acá. O sea, que calcule la potencia para esos datos. Y recordamos, ¿no?, Ah, ya. Sí, sí, que la sí. velocidad era 50, el peso era 8, porque no había que aumentarle, ¿no? Ujú. Y el K este era 25, ¿no? Que recuerden. El peso bruto del vehículo sería sin carga, ¿verdad? En este caso, solamente el vehículo vacío, las 8 toneladas. Sí, sí, sería sin carga, 8 nomás, ya que Ah, la ya. carga pues, era negativa, ¿no? O sea, 0. Ya si tendría, habría que sumarle, ¿no?, a esas condiciones de ahí. Habría que sumarle. En este caso no, es 0. Oye, Fernando, ¿qué tiempo más tenés? Ah, hacemos uno más, pues. Sí. Ah, ya. Bueno, Nos olvidamos avisarle a Nilda. otro día, si no. Ya, listo. Yo voy a estudiar con ella después entonces. Ay, dale, dale. Ya, uno más. Mira, este es el que te decía, mira. Este es interesante. Hay varios ejercicios que, por ejemplo, a ver, había uno, este de acá, es otro día lo hacemos. El detractor de ese del Excel ingeniero, altos conceptos tiene. Y este odia. O sea, si maneja bien la teoría de su libro, tranquilo lo vas a resolver. Y este es lo mismo que hicimos, ¿no?, determinar carga y solo que acá te va a dar carga positiva. Hicimos ahorita. Este de acá mira qué dice, ¿no? Um, un camión es jalado por otro camión a una velocidad de 15 kilómetros por hora en un camino con una pendiente del más 4%. Ya sabemos que es positivo, ¿no? Positivos de subida. El camión que jala pesa 11 toneladas y el camión que es jalado 10 toneladas. La potencia del camión es de 275 HP. Entonces, para estos datos me está pidiendo que calcule el factor de rodamiento, o sea, el KRR. Haces tu esquema, ¿no?, hasta acá. Aquí una definición. Cuando te dé dos camiones, la suma de ambos va a ser el peso bruto. Eso manejarlo. Hay varios ejercicios donde se presenta esto. La suma de ambas va a ser el peso bruto del vehículo, 21. O sea, no se lo analiza por separado. O sea, directamente la suma de ambas va a ser el peso bruto del vehículo. 10 más 11, 21. ¿Qué más? Eh, la tensión, ¿no? Acá me lo dice. No, no me dice. Bueno, hay ejercicios como esto, donde te da como dato la tensión del cable. O sea que la tensión del cable tiene un valor, digamos, de 4.000 kilogramos. Si te dice eso de tensión del cable, directamente lo igualas al ripple. El ripple es la tensión que hay en el cable. Ese es otro concepto para este ejercicio. En este caso no me está dando como dato la tensión del cable. Así que tengo que hallarlo, ¿no? Pero eso manejarlo. La tensión del cable es ripple. Ah, entonces, una vez ya aclarado eso, ¿no?, del peso y la tensión, lo resolvemos. Mira. El peso bruto del vehículo es la suma nomás de los dos camiones, 21 toneladas.
El ripple es fórmula, ¿no? Analizamos los datos, miren. Yo conozco velocidad y conozco potencia. Conozco velocidad y conozco potencia. O sea, con esos dos datos ya tranquilamente puedo calcular, ¿no? El ripple. O sea, te dan estos dos datos y ya vos tranquilamente calculás el ripple. Y eso es fórmula. Ripple es 270 por Y potencia reemplazo. sobre... Este es mecánico, ¿ya? No creo que tengas duda. Entonces, ripple es, ya sabemos la definición. La fuerza que genera el camión para vencer esa resistencia. Ese es ripple. Ah, ¿qué es lo que hago ahora? Factor de rodamiento. Mira, fíjate, es el mismo procedimiento. Igualo el factor de rodamiento a las resistencias. Ya sabemos que la resistencia total es la suma de estas dos. Y reemplazo, ¿no? Reemplazo, solo que acá la incógnita es esto, ¿no? Es lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio de pendiente, ¿no? Solo que acá la incógnita es en el de la pendiente era esta, ¿no? La incógnita. Pero acá nomás es el KRR, ¿no? O sea, el factor de rodamiento. Aquí tenés que tener cuidado con las unidades, ¿no? Y todo eso de reemplazás, acá no te va a dar este resultado. Te va a dar 0,16, te va a dar. A ver, bien, entre mil. Si vos resolvés todo esto de acá, te va a dar este resultado, 0,169. ¿Me entendés, no? O sea, si reemplazas todo esto y despejas el factor de rodamiento, te va a dar este resultado. Sí, sí, ¿Qué es está lo que claro. hago? ¿Qué cosa? Está claro, se entiende. Dale. O sea, si te da así a dimensionar, lo multiplicas nomás por factores, que es 1000, ¿no? Para llevar a sus unidades, kilogramos o toneladas. Y así determinar el factor de rodamiento. Ya esto lo hemos visto, ¿no? En el anterior ejercicio, queda determinar la pendiente, solo que ahora es factor de rodamiento. Incluso había otro ejercicio donde nos pedía la carga, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cambian las incógnitas, ¿no? ¿Y qué dice luego? ¿A qué velocidad suben los camiones si la pendiente es del 6%? Y que el camión jalado tiene una carga adicional. También lo sabemos, ¿no? Que si aumenta la carga, la pendiente, la velocidad tiene que ser menor, ¿no? O sea, tiene que ser menor. ¿A cuánto? A 15, ¿no? 15 kilómetros. Y es lo que va a suceder, ¿no? Primero determinamos el ripple con la fórmula. Acá fíjate que aumentan los 5 toneladas porque hay una carga extra en ese camión que está siendo jalado, ¿no? Ese sea el ripple y con eso determinar la velocidad. Esto ya es mecánico, Perfecto, pero sí, sí, es lo mismo. ajá, eso es lo mismo. ¿Vale? Ah, lo demás ejercicios de tractores, sí que lo vemos el de esto. Aún me falta tractores a mi lado. Me Ya. falta lo que es. Sí, tractores me falta. Porque es hasta el tema 2, ¿no? El examen. O sea, solo esos dos temas. No, es hasta el 4 dijo el ingeniero. O sea, lo aumentó entonces. Era el viernes Ujú. nomás, ayer nomás el examen. Mira, pues se hubiese suspendido y ahí seguiríamos hasta el tema 2. No, no iba a tomar como un examen práctico y el examen parcial iba a ser otro, ¿me entendés? Más completo, pero ahora ya el primer parcial definitivo del tema 1 al 4 va a ser el miércoles. Perfecto. Porque los otros temas Pero él no, tiene no que los explicar estudio. todavía 2 clases. Eso va a ser fin de semana. Sí, Ahí voy a verlo entonces. Bien, oye, ya. acá está todo, ¿verdad?